yo soy mamá. Entiendo muchas cosas y aún así tengo muchas dudas. El dolor es una alarma de que hay algo que se tiene que corregir. Entonces, si hay dolor, hay que buscar mejorar la posición de mamá, la posición de bebé, y si no se corrige, entonces inmediatamente hay que buscar ayuda de un profesional de lactancia. La lactancia tiene una parte muy hermosa que es la conexión con tu hijo, pero también hay una parte retadora. Tenemos una cultura en la que todo por el bebé. Siempre les digo así como que cuando está comiendo y duele, se quedan así, ¿no? Y te aguantas el dolor. Y yo siempre les digo, ¿y si yo voy y te pellizco? ¿Te vas a quedar así? Vas a quitar el brazo. Una mujer que decide no amamantar, de mi parte tiene el mismo acompañamiento y el mismo apoyo, porque al final hay que apoyar, acompañar y dar información e intervenciones en pro de la salud de esa mamá y de ese bebé. El objetivo justo es que no tengan que pasar por eso, que puedan disfrutar su lactancia desde el minuto 1 y que ese dolor no se prolongue, porque yo sí les digo de pronto urgencias de lactancia, porque si te está doliendo, el bebé va a pedir cada 8 a 12 veces en un día. Imagínate estar en crisis. Es de verdad muy, muy duro para las mamás. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Podcast Moscati. Yo soy Alejandra Chong y como sabemos este podcast es para poder informar, conocer. Tenemos invitados especiales cada mes y en esta ocasión, si tú eres mamá, me vas a entender perfectamente. ¿Por qué la lactancia a veces se vuelve tan retadora, siendo algo que lo escuchamos tan común, siendo algo que es natural? A veces puede complicarse, a veces puede tener variaciones o puede tener un poco de complicaciones en el proceso. Muchas veces se piensa que amamantar es un proceso automático. Sin embargo, ya cuando lo vives es totalmente un cambio radical. Y por eso el día de hoy tengo una invitada muy especial, quien es la licenciada Aide Cristino, quien es nutrióloga y consultora de lactancia materna, quien nos va a ayudar a entender cómo funciona la lactancia, cuáles son los retos más comunes y qué podemos hacer para llevar este proceso de la mejor manera posible. Aide, ¿cómo estás? Bienvenida a tu podcast Moscati. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien y estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Qué bueno que puedes acompañarnos. Me encanta que toquemos este tema. Estamos aquí viendo que eres nutrióloga y llevas esta parte de acompañamiento en la lactancia, que vamos a hablar un poquito a profundidad, pero la nutrición con la lactancia tiene muchísimo que ver en cuestión a todo el proceso para que se lleve a cabo, ¿no? Me gustaría, vamos a aterrizar el tema desde casita. Vamos a hablar de la importancia que tiene la lactancia materna en un bebé. Vamos a arrancar de ahí. ¿Qué importancia tiene? Mira, creo que lo dices bien en cuanto a acompañamiento. La importancia de la lactancia materna, primero que nada, en muchos lugares vamos a encontrar que es el alimento ideal. Sin embargo, creo que está mejor dicho que es el alimento necesario y diseñado para los bebés humanos, ¿no? O en general, pues al final somos mamíferos, ¿no? No, el decir ideal da una sensación de que es mejor que otras o que hay otras opciones, ¿no? Cuando la realidad es que es el alimento necesario, es para lo que venimos diseñados, ¿no? Entonces, más allá de nutrir, hay otras cuestiones aparte. La principal, el vínculo que se forma entre mamá y bebé, que es súper necesario para que en mamá se desencadenen todas estas respuestas de cuidado, ¿no? Que conozca a su bebé y que este vínculo hace que justamente se produzca la cantidad de leche que el bebé necesita en el momento que necesita y todo se ajusta dependiendo de las necesidades del bebé. O sea, es tan importante porque la leche se va a ajustar si es niño o si es niña, se va a ajustar si nació a una altura como en la Ciudad de México, por ejemplo, o a nivel del mar, ¿no? Si nace en una ciudad o nace en el campo, si la temperatura promedio es alta o es muy bajita, ¿no? Incluso bajo cero, si el bebé está a término o si es prematuro, si está enfermo o si está sano, la leche se ajusta a las necesidades del bebé, en particular de la cría de esa mamá o del bebé de esa mamá. Justo, yo soy mamá y yo obviamente tuve que investigar, viví el proceso de la lactancia. Entiendo muchas cosas y aún así tengo muchas dudas, entonces creo que ahorita voy a aprovechar a resolverlas. Hay algo que dijiste, ¿no? El vínculo que tú generas con bebé, mamá-bebé, y cómo ese vínculo, yo había escuchado que justo cuando tú pegas a bebé, la parte como del pecho, las glándulas conectan y hacen como un escaneo y saben justo lo que tú comentas. Saben si necesita más hidratación, entonces la leche sale con más agua.
si necesitan a lo mejor un poco de más grasa. O sea, la leche la vas haciendo como esta mezcla y tu cuerpo la produce y se las da. Eso a mí se me hace algo mágico, cómo el cuerpo puede ajustarse para darle a bebé lo que necesita. Así es, justamente. O sea, al igual que durante el embarazo, se forma completamente el bebé sin que tú tengas que pensar en si estás haciendo bien el dedito gordo del pie derecho. Así se produce la leche. Es un ultrafiltrado de la sangre. Tu cuerpo toma lo que realmente necesita tu bebé y por eso la succión directa al pecho es tan importante, porque así se regula qué necesita, a qué hora, en qué momento. Inclusive los bebés todavía no tienen muchos reguladores, por ejemplo, no tienen un ciclo circadiano, ¿no? Por ejemplo, no saben, todavía no responden bien a si es de día o es de noche, ¿no? Exacto. Entonces, todo eso que requieren para ir ajustando horarios, el sueño, etcétera, se los provee la leche materna. Entonces también podría decirse que sí hay una diferencia cuando la leche se da directamente o sea, directo de pecho, o cuando se extrae la leche y se les da. Sí, sí hay una diferencia. Sí, sí hay una variación, porque al final no va a haber una comunicación, una retroalimentación, ¿no? O sea, se produce la leche de manera, digamos, estándar y no se ajusta de manera tan sensible que si el bebé está comiendo en el pecho. Además de que la succión en el pecho se necesita para el correcto desarrollo de toda la parte de la cara, el paladar, la mandíbula, ¿no? Estas mandíbulas cuadraditas que vemos muy estéticas son justamente consecuencia del desarrollo de la carita del bebé y para eso es necesario la succión directa al pecho. Ahora, hay situaciones en las que no se quiere o no se puede, ¿no? Al final siempre va a ser mejor la leche humana para cualquier bebé, ¿no? Es por eso que siempre vamos de succión directa al pecho, leche extraída, leche donada, y si nada de esto es accesible para ese bebé, pues entonces ya nos vamos con un sucedáneo de leche materna. Ok, perfecto. Y algo que también tengo la duda, cuando tú haces tu banco de leche, es decir, tu escáner te va diciendo, ¿no? A lo mejor necesita el bebé en este momento más hidratación, más grasa, esto, el otro, pero vas haciendo un banco de leche, se va quedando justo como esa leche con ese complemento. Al momento de dársela tiempo después, ¿no afecta, no pasa nada? O sea... No, realmente, o sea, al final es volver como a lo básico, o sea, no, por supuesto que en un ambiente ideal y súper controlado, pues en el horario en que se extrajo sería dárselo al bebé, ¿no? Pero en el horario en que se extrae sería lo ideal darlo al bebé, ¿no? Pero vaya, no es necesario, o sea, no es como que ponernos súper intensos en que sea estricto. No, realmente con que tenga su leche es más que suficiente. Ok. Oye, y en cuestión al cuerpo de la mujer, ¿qué cambios hay? Porque desde que empieza la gestación hay cambios. O sea, tú empiezas a notar tu cuerpo diferente, incluso tamaño de pecho, incomodidad, todo cambia. ¿Qué es lo que sucede realmente? Claro, de hecho son de los primeros signos, ¿no? Cuando uno está embarazada es como, como que por ahí lo noto porque hay cierta congestión, cierta incomodidad en el pecho, diferente. Sensibilidad, ¿no? Justamente, de hecho, el seno materno o la glándula mamaria no termina de desarrollarse en la adultez, termina de desarrollarse en el embarazo. ¿En serio? Así es, por eso notas un crecimiento, por eso notas cierta incomodidad, porque al final puede estar listo pero no está maduro. Entonces, durante el embarazo se da esta madurez para empezar la producción. La producción de leche materna o de este líquido similar al calostro, que es la primera leche cuando nace el bebé, se da entre la semana 12-16 de gestación. Entonces, o sea, desde la 12 ya estamos teniendo lo que es el algo calostro. Similar, exactamente. Por ahí de la semana 16 ya está listo ese como líquido que es muy similar al calostro. Okay. Y más bien lo que se genera es que cuando está la placenta, cuando ya se forma la placenta, empieza a liberar lactógeno placentario que bloquea, digamos, la producción masiva de leche, ¿no? Pero ya está ahí listo, digamos que ya está como en sus marcas listos fuera, ¿no? Okay. Y en cuanto sale la placenta después del bebé,
digamos que se desbloquea esta producción. Es como es la en sus bajada, marcas, ¿no? listos fuera. Bueno, yo escucho que le llaman como la famosa bajada de leche, o sea, ya te bajó la leche. Pues más bien la bajada o famosa bajada de la leche se da cuando como de entre el 3 y 5 días de es nacida. diferente a... Sí, es diferente. O sea, aquí es como ya el bebé, es como la señal de que el bebé ya está fuera, ¿no? Entonces necesitamos alimentar a ese bebé que ya no está aquí, que ya no depende de nuestro flujo sanguíneo. Y es entonces primero el calostro. Exactamente. Como este primer inicio, 3, 5 días, ya es la bajada de la leche donde ya empieza la producción real, por así decirlo. Exactamente, digamos ya de leche se llama leche de transición, que empieza a partir, te digo, del día 3 a 5, y posteriormente, por ahí del día 9, viene otro cambio significativo en la producción de la leche, que ya le llamamos ya leche madura, o que es la leche que se va a producir durante todo el resto de la lactancia. Ah, perfecto. Lleva como estas etapas. Exactamente. Y justo está todo muy alineado de forma fisiológica al desarrollo del bebé, o sea, las necesidades que va teniendo. Por ejemplo, al nacer, al primer momento, no necesita grandes cantidades, porque es chiquitito, ¿no? Nada. Entonces requiere el calostro, que de pronto podemos decir, híjole, es que no me sale, ¿no? Ahí es cuando surge la primera duda de yo no veo nada, ¿no? Sí, a mí yo me no pasó. sé si está comiendo, porque justo la producción esperada es entre 3 y 30 mililitros. O sea, con 3 mililitros es más que suficiente. Sí. Entonces, todo va a depender, te digo, de si ese bebé fue a término, está de buen peso, o fue prematuro, o es más chiquito. Varía en muchas cosas. Entonces, ahora sí que hay que confiar en esa parte. A mí me sucedió que justo el primer día que nace Luciana, así se llama mi hija, yo la pegaba y tuve cursos. A ver, yo tomé 2 cursos y claro que aprendí y te informas y es increíble, pero hasta que lo vives, sabes realmente la lactancia, porque tiene una parte muy hermosa que es la conexión con tu hijo, pero también hay una parte retadora. Claro. O sea, yo tuve como ese duelo y ahorita vamos a tocar un poquito justo como el por qué a veces duele, por qué a veces como que llega esta frustración. Pero cuando yo la pegaba, yo de los cursos que tomé, yo dije, bueno, el calostro ahorita es lo que necesita, pero justo yo sentía que no comía. Entonces yo decía, es que mi hija no está comiendo. Pero claro que sí, o sea, las cantidades son mínimas y aparte, bueno, pues el estómago de un bebé recién nacido es chiquitito. Ajá. Muchos de estos retos, al final la lactancia materna es una conducta aprendida. Sí tiene su parte fisiológica y biológica, o sea, venimos diseñados para eso. Sin embargo, es aprendido tal como caminar, como escribir, como conducir, ¿no? ¿Cómo aprendemos? Al final aprendemos imitando, ¿no? Al ver. Y al final estamos en una sociedad en la que ya vivimos nuestras maternidades en casa, ¿no? No es como que veamos a muchas mujeres, afortunadamente cada día es más, pero no vemos a tantas mujeres amamantando, ¿no? Sí. Que nos muestran, por ejemplo, las series, las películas, ¿no? No nos muestran esa parte como tan íntima, ¿no? No, de pronto, no, estoy segura que te ha pasado que no te dicen, ¿no? Los entuertos, famosos entuertos, estos cólicos que dan cuando nacen los bebés y están comiendo y hay cólicos, ¿no? Es como de, hay algo mal en mi cuerpo porque me está doliendo, cuando no sabemos esa parte, ¿no? Sí, no, hay muchas cosas que no te dicen y las vas experimentando. Que dices, marcha. ¿Por qué no me avisaron de esto, no? O ¿por qué no me dijeron que iba a doler? O ¿por qué no me dijeron? No sé, yo, por ejemplo, en las asesorías prenatales siempre les comento como, es común que nos canalicen, es común que nos pongan un medidor de presión, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas, pues al final también intervienen en qué tan libre te sientes para acomodarte, ¿no? Totalmente. Si es parto, si es cesárea, al final hay ciertas cuestiones que de pronto simplemente no facilitan el movimiento libre. Entonces, ya esa pequeña alteración, pues sí puede hacer que necesitemos ayuda inmediatamente, ¿no? Sí, tener como esta parte de acompañamiento, tu red de apoyo, yo creo que es súper importante en el tema de la maternidad. Porque justo cambia muchísimo de tener un parto natural a una cesárea. Yo tuve cesárea y hubo una ocasión que fueron 10 minutos que baja mi familia a cafetería y mi bebé empieza a llorar. O sea, y la tenía a un ladito, estaba de que ahí en el cunero y yo con la cesárea, o sea, yo estaba así de que, ¿qué hago? Y aparte era en la madrugada, o sea, era como de, ¿qué hago? No, ahorita vienen, pero era como, está llorando. A como pude, la tomé y justo, o sea,
me la pegué al pecho. Pero claro que es muy diferente a no tener como esta limitación, levantarte, Exacto. tomarlo, o simplemente alguien rápido te lo pueda pasar. Sí, el simple movimiento de como incorporarte y girar y levantar el peso del ¿no? bebé es complicado, ¿no? En ese sentido, justamente, o sea, nosotros tenemos muy grabado en nuestra conciencia cómo hemos visto que cargan a los bebés y qué es lo que vemos más comúnmente. Bebés con la pancita hacia arriba, viendo hacia el frente o hacia arriba y no girados hacia nosotros, ¿no? A mí me da mucha risa y siempre como que lo traigo a colación. En los cursos prenatales yo utilizo muñequitos, ¿no? Un nenuco y un modelo de un seno materno, ¿no? Entonces le paso a una mamá al muñeco y entonces le digo cómo acomodarías, aquí está tu bubi, aquí está tu bebé, cómo lo acomodarías, ¿no? Y lo que hizo fue acomodar hacia arriba y agarrar el seno materno y hacer así. Okay. Lo tenemos aquí grabado. ¿Por qué? Porque es lo que vemos y estamos diseñados para aprender por imitación. Claro. Es de manera inconsciente, no lo hacemos como... Pues sí, no sabemos lo que estamos desarrollando, ¿no? Al final está guardadito. Entonces, para empezar desde ahí, o sea, el hacernos conscientes de que el pecho no se puede estirar y girar. O sea, es el bebé que al que hay que acomodar es al bebé, exactamente. Claro. Por eso esta famosa, yo creo que muchas consultoras asesoras de lactancia lo decimos de el bebé va al pecho, no el pecho al bebé, ¿no? Sí, de hecho, ahorita que lo dices, en uno de los cursos, de los dos que tomé, sí, una de las asesoras fueron online. Eso también cambia totalmente la experiencia cuando es presencial. Y una de ellas comentaba de que no, tomas el pecho y lo pones en posición al bebé. Entonces te vas quedando como con esas ideas o lo que se ve en la práctica y dices, ok, ahora ya cuando sucedió el tema de hacerlo, pues claro que es otro reto, ¿no? O sea, y claro. Con esto va la pregunta, ¿por qué duele o por qué se vuelve molesto el dar pecho? Y va mucho también, bueno, creo yo, el agarre, ¿no? Exactamente. Primero la posición, tanto de mamá como de bebé, y después el agarre, porque al final es consecuencia de. Okay. Si nosotros tenemos una posición, yo siempre les digo, es cómoda, como si te fueras a quedar viendo una película o un capítulo de una serie. Sí. Que de pronto, ¿qué hacemos? Como que me súper levanto, pero si tengo aquí la herida, pues no me puedo sentar y entonces en mi cabeza ya está como de, si no me puedo sentar bien, no le puedo dar bien. Y no, o realmente cuando, no se pasa mucho, ¿no? Que te van a levantar a bañar y en lo que te vas acostumbrando a incorporarte, te dejan sentadita, ¿no? Y de pronto el bebé quiere comer, en ese momento particular. Y entonces, ¿qué hacen? Te lo pasan. Pero si tú no tienes soporte en la espalda, si tienes acá la venoclisis, no puedes estar como... Y acá la herida, por ejemplo, incluso en parto, ¿no? De pronto no es tan fácil como me siento. No, eso va a dificultar el agarre, ¿no? Entonces, si tienes que estar sosteniendo tu cuerpo cuando tú estás con una herida y además el peso del bebé, pues se va a complicar. Entonces, primero que nada tienes que buscar una posición que te sea cómoda a ti, mamá, no al bebé. Okay. Es muy común que es que siento que lo incomodo, siento es que tú te que acoplas. Ajá. O sea, lo primero que como mamá dices que él esté bien. Y tú puedes estar así. No importa. Exactamente. Ajá. Y ese es uno de los principales factores que provocan que haya incomodidad o dolor que nos remite. Okay. La posición de mamá es lo más importante y como paso 2, la posición del bebé. Siempre les pongo este ejemplo. Cuando vamos en un avión, ¿qué nos dicen las azafatas? Cuando nos hablan sobre si caen las mascarillas por si se pierde presión en la cabina. ¿Qué nos dicen? Que tienes que tener el control y que las tienes que Cuando tomar. Cae la mascarilla, ¿qué te dicen? Primero tú y después a quien necesita ayuda, ¿no? Sea un menor de edad, sea un adulto mayor. Lo mismo aplica acá. Si tú estás bien, por consecuencia, el bebé va a estar bien. Si tú no estás bien, por consecuencia, el bebé tampoco. Sí, es una conexión al final. Así es. Tenemos una cultura en la que yo creo que tú más que nadie me puede decir, ¿no? Todo por el bebé. Sí. ¿No? No importa, siempre les digo así como que cuando está comiendo y duele, se quedan así, ¿no? Y te aguantas el dolor. Y yo siempre les digo, ¿y si yo voy y te pellizco? Sí, claro. ¿Te vas a quedar así? ¿No? Vas a quitar el brazo, ¿no?
Pero como es el bebé y tenemos una cultura aquí muy metida, hay que alimentarlo y no importa que yo me esté desviviendo, el bebé tiene que estar bien. Entonces, eso es uno de los factores principales para que haya dolor, que la posición de mamá no se acomoda. Ahora, la posición del bebé, el bebé no puede acomodarse solito. Lo único que tiene es su instinto y lo tiene muy fuerte, sobre todo la primera hora, ¿no? Por eso intentamos que coman dentro de la primera hora, porque están más alertas. Después se nos aletargan durante las siguientes 12 horas al nacimiento. Es normal, están aprendiendo a estar afuera del útero, ¿no? Sin embargo, dependen completamente de cómo los acomodamos hacia el pecho, cómo les ofrecemos el pecho. No se pegan solitos, aunque pudiera parecer que sí. Ajá, sí. Muchas veces el estar como recargada y que el bebé esté sobre nosotros, piel con piel, en un entorno seguro, con luz cálida, con una red de apoyo, pues sí va a hacer que todo este instinto brote, ¿no? Que se dé a flor de piel, literal. Pero a veces no estamos en ese entorno. Entonces es importante ayudarles con la posición. Eso es como lo más relevante. Y pensar un poco en cómo tomamos agua nosotros, cómo nos hidratamos nosotros, ¿no? Nadie toma agua así, ¿no? Sí, o súper extendido. O sea, ¿qué hacemos? Nos incorporamos, liberamos la vía aérea. De una manera que sea viable. No estamos como chuecos, ¿no? Entonces, eso es importante. Esas son las principales razones por las que hay dolor. Ok, y ese dolor justo se corrige cuando tú ya tomas una buena postura y hay un buen agarre de cómo acomodas a bebé. O sea, se puede quitar. Sí, justamente el dolor es una alarma de que hay algo que se tiene que corregir. No es sostenible para la lactancia, no es compatible con el dolor. Simplemente no permite que toda la cascada hormonal de la que depende la producción y la salida de la leche se dé. No es compatible. Entonces, si hay dolor, hay que buscar mejorar la posición de mamá, la posición de bebé, el agarre, y si no se corrige, entonces inmediatamente hay que buscar ayuda de un profesional de lactancia. Ok, yo tuve justo después de que nace Luciana la grandiosa idea, o sea, mamá inexperta, igual si estás en casa te puede pasar, dejé de darle como un día, porque yo sentía que no salía. O sea, yo sentía que no le estoy dando pecho, o sea, no está succionando. Ajá. Entonces como que dije, no me está saliendo ahorita, necesito esperar a que baje la leche. Bueno, dejé. Llegó un punto en el que no podía con el dolor. O sea, un día fue como, siento que me va a explotar el pecho porque me duele muchísimo. Entonces tuve que hablarle a una asesora, fue a la casa, me revisó y ahora el tema es que yo quería pegar a Luciana y Luciana ya no quería, porque se desacostumbró por 1 o 2 días, o sea, fue nada. Y ella dijo, hay biberón, o sea, de mamila no importa. Entonces yo la pegaba y no le apetecía, no le llamaba la atención. Entonces ella me dijo, mira, a ver, para empezar, me explicó todo, ¿no? O sea, ya fue muy diferente porque ya estaba mi bebé en mis brazos a tenerlo y decirme así, así, así. Lo que sí me dijo, de inmediato te tienes que sacar la leche. Porque si no, hay algo que se llama mastitis. Que no llegué a un punto de que me diera, estaba a punto, pero que sí era importante sacarla, o sea, literalmente como liberar los pechos para que descansaran. Así es. Después de eso, poco a poco ya fui pegando a Luciana, pero a mí en particular me pasó que los pechos me seguían doliendo y a mí me dolieron como por 3-4 meses. Y hasta meterme a bañar era un tema de que me dolía horrible. O sea, yo lloraba. O sea, digo, súmenle el tema de las hormonas, súmenle el tema de que estás desvelada. Son muchas cosas que se juntan cuando eres mamá. Pero aparte de eso, la lactancia, o sea, yo decía, ay, ¿por qué? ¿Por qué me siguen doliendo? O sea, si ya está mi bebé teniendo un buen agarre, si ya estoy teniendo como esto, pues el tema de que es algo nuevo para tu cuerpo y se está adaptando y se agrieta y a veces sangra y, o sea, como que era la sensibilidad por sí sola. Hubo algo que también me pasó y eso es una pregunta justo que tengo para ti. Me daban calambres en los pechos. O sea, no explicaba el por qué, no sabía, pero me daban como 1 hora calambres, o sea, era como algo eléctrico que bajaba en mis pechos y era un dolor que yo decía, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo tenía tu bebé cuando pasaba eso? Pues yo creo que 1 mes. Sí, 1 mes aproximadamente.
y no sé si era por producción de leche, porque mi cuerpo se estaba adaptando a eso. ¿Hay alguna explicación de los calambres? Mira, retomando un poco lo que decías, a esta sensación de lo que te dio es una congestión mamaria. Ok. ¿No? Los primeros 3 días, 3 a 5 días, que es cuando se da la producción de calostro o la salida de calostro, la producción o la salida de la leche no depende tanto de qué tanto vacíe el bebé. Depende de la estimulación. ¿Qué estimula la producción y la salida de la leche en esos primeros 3 a 5 días? El llanto, el olor de tu bebé y el contacto con tu piel. Okay. Entonces, aunque no haya un buen agarre, aunque el bebé no vacíe suficiente porque haya un mal agarre o lo que surja, la producción se va a dar. Entonces, tú suspendes y no hay salida de la leche, entonces se acumula. Okay. ¿No? Entonces ahí exactamente, justo el que no tengamos como la manera de saber si sí está vaciando el pecho o no, si sí está comiendo o no. Al final en esos días, el bebé, con oler a nuestro bebé, con escucharlo llorar, es más que suficiente para que empecemos, con la succión, con que esté en el pecho, aquí, en ese estira y afloja, ¿no? De que entre que se pega, no se pega. Ajá, con eso se sigue. Eso es estimulación. Después de la salida, bueno, después del calostro, cuando ya viene la leche de transición y la famosa bajada de la leche, ahí sí ya dependemos de que se esté vaciando constantemente el pecho. Okay. Ahí sí dependemos muchísimo de que haya muy buen agarre para que haya una salida de la leche. Ahora, lo que me dices de los calambres, hay mujeres que refieren diferentes sensaciones cuando sale la leche. Okay. Hay quienes sienten como un como hormigueo que baja como de la nuca hacia el pecho. Hay quienes sienten como una pequeña contracción, ¿no? Hay diferentes sensaciones. Dependiendo ahora sí que de tu cuerpo. Exactamente. Sin embargo, esos calambritos, pues ya habría que investigar un poco más a fondo qué es lo que te sucedió en particular, porque no es lo más común. Okay. Pero puede ser que por ahí, o sea, me suena a que si había congestión constante porque había dolor, puede ser que por ahí el vaciamiento nunca fue como lo más eficiente. Okay. O puede ser que haya por ahí alguna otra patología de base. Okay. Hay que revisarlo. O sea, ahí en esos momentos hay que revisar con un profesional de lactancia. ¿Qué es lo que sucede? Okay. Exactamente. Ok, perfecto. Digo, ya después me fue bien. O sea, creo que de un día a otro, eso sí fue mágicamente, me dejó de doler. O sea, no... Lo más probable es que por ahí, esos calambritos de pronto son como un conducto se congestiona, se bloquea. Y entonces hay que hacer algunas estrategias para que salga. O sea, ese es tu cuerpo como sintiendo esa incomodidad, ¿no? Porque al final, si está tapado, pero estamos solicitándole al cuerpo que que produzca y saque leche, pues eso es lo que hace que duela, ¿no? Okay. Entonces puede ser que por ahí se destapó y por eso pararon los calambres. Posiblemente pueda ser, pero digo, pasó. Sucedió. Y es parte de, o sea, algo que yo me decía constantemente es, Ale, es algo que sí o sí tienes que vivir. O sea, eres mamá, o sea, es un proceso natural que tu cuerpo tiene que realizar y que ni modo, o sea, es un proceso. Simplemente es eso. No sabemos cuánto va a durar, pero es un proceso. Oye, Aide, ¿tú consideras, bueno, más bien la pregunta está en, una de las cosas más comunes es de libre demanda, ¿no? O sea, darle lo que el bebé requiera cuando quiera. Si es, obviamente, exclusiva, o sea, lactancia exclusiva. Pero, ¿cómo sabes hasta qué punto hay que darle a bebé? Si es demasiado, si es poco, o si justo no sabes si es lo suficiente que esté requiriendo. La libre demanda es la prioridad para saber, o para, más bien, para que el bebé pueda obtener la leche que necesita. Nadie más que el bebé sabe cuándo necesita. Y la única forma de que tu cuerpo lo produzca es que haya libre demanda. Eso es principal. No hay en la lactancia materna un exceso. No existe. De hecho, la obesidad infantil con lactantes amamantados no existe. Ok, es algo. Exactamente. Es un mito. Tu cuerpo va a producir lo que el bebé necesita. Lo que requiera. Pero para eso requiere que sea a libre demanda. Ni el tiempo que esté pegado al pecho nos habla de si es suficiente o no.
ni esta cuestión de pesar al bebé. Digo, hay algunos casos en los que necesitamos como ser más minuciosos porque están en riesgo los bebés, pero en un bebé nacido a término, sano, la libre demanda es más que suficiente para que tenga lo que el bebé para que ese bebé tenga lo que necesita. Eso es lo más importante. Cada cuánto, el tiempo entre las tomas tampoco nos habla de si está siendo suficiente o no. Las recomendaciones son que lo que sabemos o lo que la evidencia nos dice es que entre 8 y 12 tomas en 24 horas son lo usual, ¿no? Es el patrón común. Okay. Y eso, mínimo, esas 8 tomas en 24 horas están relacionadas con bebés de buen peso, con crecimiento normal. Menos de esas 8 tomas sí ya nos habla de que hay algo que mejorar, ¿no? Y ahí también es igual consultar. Exactamente. Y ya de acuerdo a lo que se diagnostique es lo que se tiene que realizar. Así es, pero sí es importantísimo, 8 a 12 veces en 24 horas, pañales mojados, ¿no? Abundantes pañales mojados, el crecimiento del bebé, que el peso vaya aumentando, acorde a la edad, acorde a los días de nacimiento, porque también es importante que cuando nacen pierden peso de manera natural por deshidratación, estaban inmersos en líquido y cuando los sacamos ya no. Hay ahí un ajuste, ¿no? Pero es importante ir monitoreando. Es eso, la ganancia de peso, que estén haciendo, que estén generando pañales mojaditos, con abundante pipí, con popó, y con eso vamos viendo que todo va bien. Ok. Oye, ¿y qué pasa con las mamás que no producen la suficiente leche? ¿Hay algún factor en específico o a veces es algo muy natural que también el cuerpo dice no? Yo tuve amigas que justo en su lactancia se frustraron mucho por el tema de que no podían producir leche. Como lo comentaste hace rato, hoy en día creo que es más común el hecho de decir voy a dar lactancia materna. O sea, sí lo voy a hacer. Pero hay veces que no se da. O sea, aunque lo intentes, busques la manera, luego a veces vemos muchísimos remedios que yo considero que también siempre pregunten con un especialista si es cierto, porque también escuchamos a la mamá, a la abuelita, tómate el té de no sé qué y los remedios, y que ahorita igual hay que tocar qué tan cierto es eso. Pero ¿qué pasa si tu cuerpo no produce? Primero que nada, la producción o la baja producción de leche materna en la mayoría de los casos es percibida, no es real o no es objetiva. La evidencia científica nos muestra que el 99% de las mujeres puede producir la leche que su bebé o sus bebés necesitan. Si es 1 o son 2 o son más, tu cuerpo puede producirlo. Ahora, ¿qué pasa con ese 1% que sí puede haber una baja producción? Hay algunas variaciones anatómicas o patologías en las que sí hay, por ejemplo, hay una que se llama hipoplasia mamaria, en la que aunque hay un pecho grande, puede ser que no haya una glándula grande, ¿no? O una glándula que nos produzca suficiente leche. Pero hay muchas adaptaciones, o sea, si hay eso tal cual, o yo lo identifico en una asesoría, ni siquiera puedo decir como, no va a producir, porque he visto hipoplasias glandulares que a lo mejor no van a tener una lactancia de 6 meses exclusiva, pero a lo mejor ya cuando empiezan con alimentación complementaria, más los alimentos ya se la llevan súper bien, ¿no? Okay. O que a lo mejor van a necesitar más tomas esos bebés, ¿no? No va a ser como una lactancia a lo mejor tan común, pero se puede llevar. O a lo mejor va a necesitar complementar. Y también está bien, pero al final se puede llevar a cabo. No es como que no se va a poder. Hay muchas cosas que se pueden hacer para apoyar esa producción, ¿no? Hay estrategias que los profesionales de lactancia podemos evaluar, individualizar e implementar. Ahora, también puede ser que cuestiones como diabetes gestacional no controlada, hipotiroidismo previo no controlado o identificado durante el embarazo también pueden llegar a ocasionar un retraso en la bajada de la leche o en la producción. Pero estos casos es el 1%. El 1%. O sea. Entonces, ¿qué pasa con todas las mamás que dicen yo no tuve leche? Es percepción. ¿Por qué? Porque estamos pensando que si me pide seguido, no lo estoy llenando, ¿no? O que si
no se queda dormido 3 horas después de que le di el pecho, no lo estoy llenando. O que si tengo que darle un lado y luego el otro, y luego el otro, sí. y luego el otro, no lo estoy llenando, cuando no es así. Por eso la libre demanda es lo más importante. Aquí también importante resaltar que el pecho no es almacén, es fábrica. Entonces se produce la leche mientras el bebé está succionando. Entonces no es como que le doy un lado, le doy el otro y ya se acabó, hasta dentro de 3 horas hay más. No, está constantemente produciendo. Justo, eso es algo que tenemos como mucho la idea de que no, tengo que esperarme tanto tiempo a que se produzca más leche porque ya se acabó. Exacto, no. No hay que estar pendientes del reloj. Nos puede pedir, de hecho, no me vas a dejar mentir. No es como que coman cada 3 horas o cada hora, ¿no? Si estamos hablando que entre 8 y 12 tomas en 24 horas, ninguna guía te dice cada cierto tiempo. Solo nos hablan de número de tomas en 24 horas. ¿Por qué? Porque puede ser que coma ahorita y luego dentro de 20 minutos y luego dentro de 4 horas y luego dentro de, de hora y media y luego otra vez a la media hora. Sí hay que observar el patrón que tiene ese bebé en particular, porque si estamos viendo a lo mejor que se toma el pecho 15, 20 veces, ¿no? Pues ahí hay que ver qué está pasando, ¿no? Porque ese bebé no está pudiendo obtener la leche que requiere en el patrón habitual. Okay. O si hay dolor, por ejemplo, hay que revisar esa parte. Pero el tiempo como tal no nos determina. Una toma de 5 minutos no es más eficiente que una toma de 1 hora, ¿no? O sea, eso no lo determina como tal. Exactamente. Hay que observar el patrón, o sea, uno como profesional de la salud o como asesor de lactancia, pues va viendo que está dentro de rangos. Okay. Pero la libre demanda es justamente lo que va a hacer que la leche se produzca como ese bebé necesita. Ok. Vamos a entrar ahora a un tema en específico, tú que justo eres nutrióloga, y siento que va justo muy de la mano también el tema de cómo te alimentas mientras también estás en la lactancia. Hay algo que llaman la famosa dieta del amor. No sé si la has escuchado. No me ha tocado. Bueno, a lo que yo tengo entendido, el concepto de lo que yo tengo de la famosa dieta del amor es que la realizas cuando tu bebé nace porque tienes que quitarte el tema como de lácteos, carbohidratos, o sea, ciertos tipos de alimentos que durante el primer mes o el tiempo que te lo indique el pediatra o tu asesora de lactancia, es para que tu bebé no pueda ser... Ay, se me fue la palabra. Esperen, dejen retomo. Ser intolerante. Sí, pero es intolerante. Que no desarrolle intolerancias o que no esté incómodo. Una, los cólicos. Que les pueda dar cólicos. Y otra, que no se haga intolerante a la leche. O sea, okay. Como tú estás produciendo como productos pesados, que el bebé no vaya a tener como que recaiga en él. Entonces... A veces sabemos de eso, a veces no, pero sí es bien importante el tema de saber qué comes, cómo te alimentas y obviamente que te alimentes sanamente porque pues a final de cuentas estás produciendo alimento para un pequeñito. Claro. Entonces ahí ¿tú qué nos recomiendas en esta parte? No había escuchado que la llamaran así, la dieta del amor. Tal vez está como muy... Ajá, te soy muy honesta. Ay, me duele escucharlo, porque... Sí, porque no es como que... Ajá, implica que tienes que hacer un sacrificio para que tu bebé esté bien, ¿no? Y te digo, me duele porque siendo nutrióloga, pues no funciona así, ¿no? No funciona de esa manera. Para empezar, la leche materna se forma es un ultrafiltrado de la sangre, ¿no? La glándula mamaria atrapa o rescata todos los nutrientes que requiere para formar la leche de ese bebé, okay. ¿no? Entonces, cuando nosotros comemos, nosotros masticamos el alimento, lo pasamos, pasa al estómago, de ahí al intestino, de ahí se termina el proceso de digestión y se absorben los nutrientes. Estos nutrientes pasan al torrente sanguíneo, de ahí se van al hígado, de ahí se van al corazón, a los pulmones, viajan por todo el cuerpo y de ahí ya se van a los tejidos. Después de todo ese proceso es que la glándula mamaria toma, ¿no? Ya de la sangre que está con nutrientes, todo lo que necesita. ¿Tú crees que después de todo ese proceso va a pasar como tal el pimiento, el brócoli, la leche? O el picante, ¿no? Porque también a mí me decían, no comas picante porque le van a dar cólicos terribles a tu bebé.
Y ahí está que ahí tienes a Alejandra durante todo un mes o más, no tomando café, no picante. O sea, cuando estás embarazada tienes unos antojos impresionantes, pero bueno, cuando estás lactando te quieres comer el mundo. Así o sea, es. te da muchísima hambre, muchísimos antojos. Entonces yo tenía antojo de cosas de que quiero unas galletas con un vaso de leche y me tenía como que limitar porque justo ponía primero a mi bebé y yo decía, no quiero que le den cólicos, no quiero que pase algo. Ni modo. Así es. Te digo, pasa todo este proceso y no pasan directamente. Hay algunos casos, o sea, lo que pasa son los nutrientes, ¿no? Estas nutrientes, estos componentes que tienen los alimentos, pues sí le dan un sabor a la leche, ¿no? Sí tienen un efecto en el bebé, al final van para nutrirlo, pero no todo pasa exactamente igual, ¿no? Okay. Por ejemplo, las zanahorias tienen betacarotenos y los betacarotenos le dan ese colorcito naranjoso, ¿no? O quien no ha comido betabel y de pronto se asusta cuando va al baño y dices, ay, ¿por qué tiene este color? ¿No? Exacto. Porque al final son partes de estos nutrientes que pues en los que descomponemos a los alimentos y que les dan ciertas características. Por ejemplo, el calostro es amarillento, naranjoso, justamente porque tiene un alto contenido de betacarotenos, porque ese bebé no tiene unos ojitos maduros, necesita que les aportemos vitaminas, que los ayuden a madurar su visión, ¿no? Ahora, cuando todo esto pasa al torrente sanguíneo y se atrapa hacia la leche y pasa al bebé, pues no tienen este efecto, ¿no? O sea, no es como que pase directamente, por ejemplo, la fibra no va a pasar así, ¿no? Claro. Entonces, no los va a distender. Muchas veces los cólicos son por inmadurez del tracto gastrointestinal del bebé. Que es un proceso natural. Es un proceso natural, así es. Entonces, la leche materna nos va a ayudar justo a que haya menos efectos. Va a reforzar. Así es, va a reforzar. Hay algunos casos en los que sí hay alguna cuestión de manera importante en el que el bebé no lo puede manejar. Por ejemplo, la alergia a la proteína de leche de vaca, ¿no? Justo. Ahí, por ejemplo, sí habría que hacer una dieta de exclusión porque el bebé sí está presentando una alergia, pero bueno, razonémoslo un poquito. La leche de vaca no es la leche de otro mamífero, ¿no? Tiene otras proteínas, tiene otras características para las crías de esa especie que no somos nosotros. Exacto. Entonces, no en todos los casos se tiene que excluir. Hay algunos protocolos en los que si el cólico es bastante molesto para el bebé, se pueden ir aplicando y vamos excluyendo poco a poco. Okay. ¿Sale? A lo mejor vamos quitando primero lácteos, luego vamos quitando a lo mejor oleaginosas, vamos quitando algunos alimentos y puede mejorar. Pero no es lo mismo que pueda mejorar el cólico a que tu alimentación esté causando el cólico. Okay, eso ¿sale? Es diferente, no es causal. Entonces, esto sí se tiene que llevar de la mano con un nutriólogo porque, sí, la verdad es que sí me han llegado a consultas mamás comiendo caldo de pollo todos los días y con una bajada de peso impresionante. Piensan que es como lo más sano. Así es. ¿Por qué? Porque están quitando muchos alimentos y como que ¿cómo, no? Y la razón por la que hay mucho apetito es porque sí se requiere más energía, incluso cuando estabas embarazada. Sí. Hay creo que un estimado, ¿no? De como cuánto gastas de energía cuando estás lactando. En alguna ocasión llegué a ver un video o lo leí, que es como si corrieras no sé qué distancia mientras estás lactando, eres mamá, o sea, porque el cuerpo de verdad se esfuerza muchísimo por hacerlo. En promedio son unas, digo, a mí no me encanta como hablar de calorías, pero bueno, en general son 500 calorías extra en el embarazo y 800, 700 en la lactancia. Wow. Entonces sí es bastante más, ¿no? que en la lactancia. Por eso hay mucha hambre, por eso tu cuerpo por eso te pide hay mucho como apetito, recuperar. por eso hay mucha sed. Obviamente hay un requerimiento incrementado de agua, que ojo, no quiere decir que el agua haga que produzcas más leche, simplemente hay un requerimiento incrementado. Necesitas más agua, eso es todo. Sí, de agua, yo me acuerdo que era impresionante. Yo creo que tomé agua como nunca he tomado en mi vida. Ajá. Pero te sabe hasta deliciosa. Y mientras están comiendo incluso luego da muchísima sed, sí, ¿no? Muchísima. Pues y al final estás liberando mucha cantidad de leche y pues obviamente eso deshidrata un poquito. Hay que reponerla. Oye, yéndonos un poquito por el lado emocional, ¿tú qué impacto consideras que tiene la lactancia materna tanto en mamá
hablando también de la presión social. Ok. Hay mucho impacto emocional simplemente por la cantidad de hormonas que se liberan y que paran de manera abrupta. En cuanto nace el bebé, hay de verdad cambios increíble, bárbaros en las hormonas. Eso nos pone en una situación o un tiempo muy vulnerables. Estamos muy vulnerables en ese momento. Si le sumamos a eso nuestra cultura en particular, porque hay muchas culturas en las que no se ve así, pero bueno, aquí en México es bastante. Entonces, esta cuestión de si yo tengo en mente que lo mejor para mi bebé es la lactancia materna y que yo lo tengo que dar todo por mi bebé, pues entonces no importa nada más, ¿no? No importa si me duele, no importa si tal vez no quiero, no importa si me incomoda, ¿no? Y no es así. A mí me parece, digo, al final, sí, como nutrióloga te puedo decir que es el alimento necesario e indispensable para el crecimiento de un bebé, pero sobre eso está la decisión de la mamá, al final. Entonces, tanto la familia como la sociedad, como los profesionales de la salud, no podemos decidir ni presionar a ninguna mujer para que amamante o para que no amamante, ¿no? Es decisión de la mamá y de quienes la mamá decida que pueden intervenir en esa decisión. Por ejemplo, la pareja, ¿no? Pero básicamente es decisión de esa persona, ¿no? Claro. Y entonces, por ejemplo, mi rol como consultora de lactancia es proveer información basada en evidencia que permita una decisión informada acorde a las necesidades de esa mujer en particular. Hay muchos factores que hay que revisar y que intervienen de pronto. Por ejemplo, me ha tocado que me dicen, no, lo que pasa es que yo no quiero que me quede el pecho flácido después de la lactancia, ¿no? Okay. Que ahí, por ejemplo, eso ya va a suceder sí o sí porque no es por la lactancia, es por el embarazo. Todos los tejidos se relajan y eso va a suceder. Pero para eso, pues más bien habría que evitar el embarazo en todo caso, porque ya sucedió, ¿no? Entonces, la lactancia no va a hacer propiamente que eso suceda. Y de pronto, tal vez el tener esa información te hace cambiar de opinión. Pero es justo proveer información basada en evidencia que sea real para que tú puedas decir, estoy consciente y yo decido esto. Porque muchas veces es como lo hacemos como de manera, pues sin saber de pronto muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la succión directa al pecho, a lo mejor ya cambia mi decisión. Totalmente. Puede ser que no, pero ya estoy consciente de eso y entonces una mujer que decide no amamantar, de mi parte tiene el mismo acompañamiento y el mismo apoyo que una que decide amamantar, porque al final hay que apoyar, acompañar y dar información e intervenciones en pro de la salud de esa mamá y de ese bebé. Sí, yo, Ale, ahorita estoy totalmente de acuerdo en lo que dices. Ale, mamá primeriza hace tiempo, incluso me sentía culpable cuando empecé a complementar con fórmula la alimentación de mi hija. Me sentía culpable. O sea, yo decía, no, es que ya no está funcionando, no estoy siendo buena mamá, no va a tener los nutrientes necesarios. Y después entendí y dije, mientras mi hija esté bien, esté sana, mientras yo también tenga paz, porque a final de cuentas todo le transmites a tu bebé, es como lo más importante. Y sí hay una parte también muy cierta, la desinformación que existe. Tú como consultora, y qué padre que justo las mujeres tengan esta parte tuya, porque hay muchísimas dudas en este tema. O sea, y es bien fácil meterte a internet y ver muchas cosas que no son ciertas. Sí. Y que te juzgan. O sea, yo he visto videos de mamás que dicen, dejé de dar lactancia, terminé mi lactancia, o sea, bebés recién nacidos, el tiempo que tengan. Así como hay comentarios buenos, hay muchísimos comentarios de ataque. Y de mismas mujeres. Cuando la realidad es que la decisión es de ella. O sea, no sabes qué está pasando en ese momento. No sabes, justo lo de las hormonas es un tema wow. Sí, está fuerte. Sí, o sea, es un tema wow. Sí. Dicen que hasta los 2 años se regulan las hormonas. O sea, que tienen como otra vez esta parte de volver a estar en paz. Entonces, imagínate como todos estos cambios que está pasando por tu mente. Súmale que si te duele. Son muchas cosas. Así y que a final de cuentas pues se tiene que respetar y justo la comunidad, el acompañamiento hace la diferencia.
En una ocasión fui a un lugar y tenían un cartel en específico donde decían que no podías alimentar a tu bebé si no era con leche materna. Okay. O sea, era como aquí solamente ¿no? Prohibido dar, o sea, no podías tú sacar tu fórmula y darle a tu bebé. Respetable, obviamente el lugar que haya sido, pero ahí es donde yo digo, ¿y qué pasa si hay mamás que no tomaron la decisión de no? Así es. También hay que respetarlo. Claro, al final te digo, es una decisión. Sí es real que hay decisiones que se toman por falta de información. Uh-huh. Entonces, entre más información tengamos a la mano de fuentes fidedignas con evidencia científica, pues todo esto va mejorando, ¿no? También es real que tenemos una cultura bastante tajante al respecto de la maternidad, ¿no? Sí. Que creo que ya ahorita va en vías de ser más relajada, de ser más laxa, pero nos queda muchísimo camino todavía. Sí, claro. Pero sí, pues por eso es súper importante las redes de apoyo, pero creo que sí, principalmente nos juzgamos nosotras mismas, somos nuestro peor juez. Totalmente. Y en segundo lugar, las otras mamás o los profesionales de la salud, ¿no? Al final es decisión de cada quien y eso se respeta. Si yo como profesional de la salud identifico que hay información que no está siendo basada en evidencia, pues mi trabajo es proveerla, ¿no? Claro. Sin embargo, si esa mamá me dice, yo lo entiendo perfecto, pero yo no quiero completamente, recibe el apoyo, bueno, entonces vamos a alimentar de esta manera, porque al final sí es real que la fórmula no es inocua, ¿no? Es real, existe por una razón, sí, porque hay ese 1% de la población que no puede tal vez tener una lactancia materna exclusiva o completa, y por eso existe eso, ¿no? Pero, en ningún momento tendría que ser algo punitivo o de castigo, ¿no? Siempre claro. Hay que cuidar muchísimo que haya un acompañamiento y que haya apoyo independientemente de la decisión que esa mamá tome. Porque además hay muchos factores, tenemos una sociedad también en donde hay mucho abuso y, por ejemplo, totalmente. Ese tipo de abusos de pronto tienen que ver un poco con la lactancia y hay ciertos rechazos que hay que trabajar con otros profesionales de la salud. Claro. Entonces, entre más equipo hagamos entre todos los profesionales de la salud, mejor. Y otro punto importante es que sí, también la realidad es que no nos forman tan profundamente en lactancia como nutriólogos, como médicos, como enfermeros. No nos entrenan para ayudar a un binomio. Okay. Tenemos mucha información sobre, sí, perfecto, la lactancia es lo mejor, tiene todo lo que el bebé necesita, pero en el momento ¿por qué ese bebé no succiona? ¿Por qué se queda dormido al pecho? ¿Por qué está doliendo si yo veo que el agarre está bien? ¿No? Va bien todo, pero ¿y cómo sé si sí está comiendo? Esos detalles como más finos no nos los dan en todas las carreras. Entonces, esa también es una falta que tenemos ahorita en este país, por lo menos. Sí, que es un punto a reforzar, por así decirlo. Sí, hay un camino súper, súper largo todavía, pero gracias a muchos espacios como este también la información puede llegar a más mamás. Exacto. Y el objetivo justo es que no tengan que pasar por eso, ¿no? Que puedan disfrutar su lactancia desde el minuto 1 y que ese dolor no se prolongue, porque yo sí les digo de pronto urgencias de lactancia, porque si te está doliendo, el bebé va a pedir cada 8 a 12 veces en un día. Imagínate estar en crisis 8 a 12 veces en un día, o que te esté doliendo de manera intensa 8 a 12 veces en 24 horas, día y noche. Y súmale a las hormonas y súmale a la presión social. Sí, no. Es de verdad muy, muy duro para las mamás. Y de pronto se vive todo el aguántate, metida en tu casa, como que no tienes mucha red que te sostenga en ese sentido. Sí. Y es súper importante que esos espacios se abran. Sí, contar con una red de apoyo que esté ahí como para acompañarte. Y con ello la importancia de siempre acudir con un especialista. No quedarnos como con las dudas que existen y checarlas en internet, que es lo más fácil. Uh-huh. Pero el especialista, pues a final de cuentas te lo va a dar con hechos. O sea, Ojalá no fuéramos necesarios, honestamente, porque si lo piensas, al ser algo biológico, fisiológico, natural, en realidad no tendríamos que existir. Sin embargo,
hemos modificado tanto nuestro entorno que ya intervenimos ese proceso. Total. Y entonces ahora nos toca regresar, ¿no? Lo que nos tendrían que estar enseñando nuestras amigas, hermanas, mamás, abuelas, primas, ahora lo tenemos que hacer los profesionales de la salud o incluso mujeres que están capacitándose en eso porque lo han vivido, ¿no? A mí me han tocado muchas pacientes que de pronto me dicen, oye, ¿cómo me puedo certificar? Oye, ¿cómo puedo aprender? Porque yo no quiero que más mamás pasen por lo que yo pasé, ¿no? Entonces, al final es eso, buscar ayuda basada en evidencia. Hay mucho al respecto. Y ojalá que algún día en un futuro no se necesite para que más mujeres puedan pasar esas lactancias mucho más bonitas. Sí, justo como lo dices, que sea una etapa en la cual va a ser un tiempo que vas a compartir con tu bebé. No se sabe cuánto porque también depende mucho, ¿no? Cuánto tiempo lo vas a alimentar. Ajá. ¿Cuánto es el mínimo que se considera? 6 meses, tengo entendido. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud y diversas academias a nivel internacional es lactancia materna exclusiva a libre demanda por 6 meses y complementaria por 2 años o más. Es tal cual la descripción que la evidencia científica nos dice que está asociada a un mejor desarrollo. Ahora, ahí entra la decisión y los factores individuales, ¿no? Yo siempre les digo, un día es mejor que 0, 3 meses es mejor que 1, 1 año es mejor que 6 meses, ¿no? 2 años es mejor que 1 año. Claro. Ahí incluso dice o más, no dice hasta cuándo, ¿no? Entonces es decisión de cada binomio. No hay evidencia científica de que lactancias prolongadas tengan afectación en los bebés o en los niños en ningún ámbito, ni emocional, ni psicológico, ni físico. Al contrario, todos son beneficios. Entonces, ahora sí que es cuestión de cómo se va dando esa lactancia. Yo siempre les sugiero como, llévatela relax, no te pongas una fecha así como tajante. Si a lo mejor tenemos una idea, nos vamos moviendo hacia allá y como vaya fluyendo, como te vayas sintiendo. Sí, yo creo que cuando menos lo esperan, pasa el tiempo y dicen, ya llevo 1 año. Ajá. Sí. Cuando más lo piensas, creo que es cuando más bloqueo se hace y es cuando como que te estancas. Sí. Y ya no puedes. ¿Hay algo que también puede pasar que la producción de la leche baje? O sea, que si tenías como una producción constante, de repente como que disminuya. Sí, factores como la separación de mamá y bebé influyen en la baja producción de leche. Ejemplo, la falta si mamá trabaja. Sí, es importante que si mamá trabaja esté continuando la extracción de leche, el estímulo durante su jornada laboral. Porque sí puede ser, sobre todo en jornadas largas, ¿no? De 8, 9, 10 horas de trabajo, es súper importante estar extrayendo para mantener la producción. Igual, la estimulación que hace un extractor y la eficiencia para sacar leche no se compara al mejor extractor que existe, que es el bebé, sí, ¿no? Por la mejor marca que tengas, el más pro de todos, es bebé. No te va a sacar, no le va a llegar al bebé, ¿no? Entonces, pues todo eso sí influye. El estrés influye mucho en la producción y en la salida de la leche, sobre todo. Para la producción de la leche se requieren 2 hormonas principales, la prolactina y la oxitocina. La oxitocina la conocemos porque se libera en un abrazo, en un beso, cuando hay caricias o cuando estás escuchando música que te gusta y que te conmueve, se libera. Esa misma oxitocina es la que interviene en el parto y en la salida de la leche. Si hay dolor, si hay estrés, si hay inseguridad, si hay cortisol demasiado alto, puede ser que ahí está la leche, pero no sale, ¿no? Wow. Me ha tocado verlo mucho en pacientes con bebés en unidad de cuidados intensivos neonatales, en donde hay un estrés económico, psicológico, emocional, ¿no? Hay una separación con el bebé. Esas mamás necesitan mucho apoyo, muchas estrategias para proteger, promover y apoyar esa lactancia. Totalmente. Es que creo que sí, el entorno en el que te desenvuelves influye completamente en todo. Lactancia, tu estado de ánimo, todo. Es como un rompecabezas que tiene que cuidarse. Así es. Sí, justamente. Sobre todo la falta de estimulación es lo que puede ocasionar que haya una bajada en la producción. No es como que estemos programadas para que, uy, no, yo llegué hasta aquí. No funciona de esa manera.
si está bajando la producción, es probable que algo que esté interviniendo. Separación prolongada de mamá y bebé, que no haya una buena estimulación, a lo mejor el agarre no está siendo lo más correcto. Sí hay algunas intervenciones, por ejemplo, cuando hay cirugía en el pecho, dependiendo de dónde está el implante, puede ser que sí haya por ahí alguna afectación en esta comunicación de cuánto necesita ese bebé, y entonces pues sí hay un efecto en la producción de la leche, pero se individualiza, se identifica y hay estrategias para apoyarlo. Tocaste un tema justo que en algún momento unas de mis amigas tenían duda. Cuando te operas el pecho, antes se decía, ya no puedes amamantar. Pero hoy en día sí, o sea, sí es posible, no interfiere como tal el implante como tú lo mencionas. Sí interfiere un poquito, o sea, al final depende de dónde está, si está atrás del músculo, si lo pusieron adelante. Ahorita ya hay como más tecnología, digamos, aplicada a ese proceso. Sin embargo, al haber un corte, depende de si hubo un corte alrededor de la areola o si es por debajo de la piel, en la parte de abajo del pecho. Sí depende un poco de dónde está esa herida, porque al final está muy enervado, es decir, que hay muchos nervios conectados, hay mucha sensibilidad y necesitamos esa sensibilidad, justo por eso está ahí, para alimentar a ese bebé, para producir la leche que ese bebé necesita y los nutrientes que necesita. Entonces, al intervenir ahí, pues sí puede haber alguna afectación, pero depende de cada cuerpo. De verdad que de verdad el cuerpo es maravilloso y se adapta y se acomoda de maneras increíbles, y pues a lo mejor hay en quienes sí hay una afectación y hay en quienes no, y se logran lactancias sin ningún problema. A mí se me hace mágico el cuerpo, cómo se adapta. La mujer de verdad, cómo sabe, o sea, desde el momento como lo comentábamos, cuando estás embarazada, cómo el cuerpo se prepara y es como se conecta y dice, ok, hoy vamos a hacer esta parte de bebé. Hoy vamos a prepararnos para esto. Hoy o sea, y es increíble, o sea, y tú estás en tu día a día, pero tu cuerpo está haciendo magia por dentro. Así es, justamente. Y lo mismo, yo siempre les digo a las pacientes como, ya lo gestaste, ya lo formaste completito. ¿Qué podría hacerte pensar que no puedes alimentarlo? Exacto. Si ya hiciste la parte más difícil. Desgraciadamente, te digo, viene de cosas tan sencillas como que en las películas carguen al bebé de manera distinta, ¿no? Porque no lo carga igual la mamá que lo carga incluso otra persona, tú te acomodas, ¿no? O sea, como Así que es. Tú conoces a tu bebé y tú sabes ya cómo cargarlo. Incluso yo puedo cargar otro bebé que no es mío y no lo me cargas acomodo. distinto. O sea, como que me siento de que, híjole, ¿cómo lo cargo? Así es. Entonces, todo eso, pues al final suena muy sencillo y de pronto es como, no creo, ¿no? Pero eso es lo que está afectando a que todo fluya de manera natural. Entonces, justo por eso estrategias como que estemos en contacto directo con nuestro bebé todo el tiempo posible, de preferencia piel con piel, que es algo también súper relevante, arregla muchos problemas y también acorta muchas incomodidades. Ok. Tengo 2 preguntas, bueno, son 3 preguntas ya casi para finalizar nuestro podcast. 2 de ellas son como preguntas que tal vez en casa, quienes van a ser mamás y tienen sobre dudas de la lactancia, suceden. Y a mí me sucedieron en su momento. Hay veces que, a mí no me pasó, pero sí a conocidas, que se extraían leche y de alguna manera la leche como que salía con sangre, pero no sé si es de lo mismo que pasa que se agrieta o si hay algún otro factor por el cual suceda eso. Sí, puede ser que cuando hay una herida fresca en el pezón, puede llegar a salir sangre y eso no es una contraindicación para que se pueda utilizar esa leche en el bebé. Justo, sí puede tomarla. Sí se puede, okay. Así es, te digo, al final es un ultrafiltrado de la sangre, no hay no hay una contraindicación, pero sí es importante atender esa, por ejemplo, si es una grieta, ¿no? También puede salir de pronto color rosada, ¿no? Porque sí, cuando hay mucha congestión se rompen pequeños capilares en el pecho y eso hace que pues también salga como pintadita la leche. De nuevo, no hay una contraindicación, hay leches de muchos colores y no hay contraindicación para eso. Sí, yo he visto que luego de repente también la leche como que se pinta azul, o sea, como que verdosa. Sí, como que da un toque azul, verde.
y a veces sí es como más clarita. Entonces sí hay variaciones en todo tu proceso de lactancia. Y yo en mi inexpertise, yo sí decía, ¿está mal la leche o por qué sale diferente o qué está pasando? Igual cuando le hice su banco de leche, yo me acuerdo que conforme iba sacando las que tenía congeladas, yo también lo veía y decía, esta está súper diferente a esta. O sea, y era de un día a otro. Exacto. Justo la producción de leche no es igual. Bueno, las características de la leche no son iguales ni al inicio de la toma ni al final de la toma, ni en las tomas del día ni en las tomas de la noche. Varían muchísimo. Incluso cuando se enferman los bebés, seguramente te tocó por ahí ver. Como más densa. Exactamente. Entonces, cambian las características porque cambia la composición de la leche dependiendo de la necesidad de ese bebé en particular. Pero las características no nos hablan de la calidad. Por ejemplo, el calostro, yo lo he visto aceitoso, transparente, súper amarillo, súper anaranjado. Incluso al inicio sale como clarito y luego ya empieza a agarrar un color más amarillento, más intenso. Eso no nos dice si la leche está bien o está mal en cuanto a calidad. No nos habla para nada de eso. Entonces hay que confiar en nuestro cuerpo y que sabe perfecto lo que ese bebé necesita. Y si hay más bien alguna cuestión con dolor, con fiebre, con algo que ya no se está sintiendo bien, como por ejemplo los calambritos que mencionabas, entonces ya hay que buscar ayuda para asociar, ¿no? Y que nos puedan decir, no, por ahí hay algo que hay que trabajar. Que hay que tomar Pero en cuenta. en sí mismo, el cambio en la coloración de la leche no nos habla de su calidad. Ok, y otra pregunta que está un poco chistosa, pero sí yo lo he escuchado de amigas que me dicen, yo dejo de dar leche cuando les salen los dientes. O sea, ¿por qué? Porque muerden. O sea, sí es un factor a veces en el cual la mujer puede decir hasta aquí porque el bebé vaya por instinto, pues va a querer como morder. ¿Qué haces en esos casos? Pues no propiamente por instinto. De pronto, por ejemplo, cuando brotan los dientes, hay mucha comezón, hay mucha incomodidad en los bebés, incluso a veces les puede dar a ellos también fiebre. Entonces es cuestión de manejarse, pero no es propiamente que, o sea, sí llega a ocurrir, pero no es algo constante que determina. Ahora sí que ahí depende también de cada mamá, pero sí ocurre, pero no es lo más habitual. Por ahí también hay que... Y entonces ahí lo que podemos hacer es no tomarlo como una amenaza, Exacto. Sino, o sea, es algo que puede suceder, pero no es como que siempre va a estar el tema de morder. Sí, tiene más que ver con esta cuestión de que se empiezan a distraer. Seguramente también lo notaste con tu hija, que entre más grandes de pronto ya voltean, se jalan, se vuelve un poquito más... interactiva la cuestión. Sí, totalmente. Entonces, pero no es algo común porque al final los bebés no comen con las encías o con los dientes, ¿no? Entonces no intervienen en ese proceso, pero bueno, al final también cuando los van teniendo algo nuevo, pues están explorando, ¿no? Sí. Entonces sí hay que tener el cuidado ahí de si hacen una herida, pues a tratar esa herida y revisar si está siendo constante, pues entonces sí ya intervenir. Ok, perfecto. Como última pregunta para cerrar nuestro podcast, ¿qué métodos implementas aquí en Hospital Moscati como esta parte de consultora? Pues yo, primero que nada, visito todos los días a las mamás que tienen aquí a sus bebés, independientemente de si es parto o si es cesárea, y las acompaño dándoles información, observando las tomas, enseñándoles a identificar esta cuestión de si hay signos de bienestar. ¿Qué quiere decir? Que si está todo bien con esa lactancia, si algo no se está acomodando, reforzar posición, agarre, transferencia de leche. Si hay alguna cuestión en la que hay que intervenir, pues también la identifico y la trabajo. Y además de eso, pues también los cursos de preparación para el nacimiento, en los que justamente damos toda esta información, todo este background de cómo vamos a empezar, ¿no? Entre más información tengamos, y yo siempre recomiendo, de hecho lo recomiendo, pero además está en nuestras normas oficiales, toda mujer embarazada debe de recibir información sobre lactancia durante el embarazo.
Okay. Entonces, eso es lo que hacemos aquí, cumplir, digamos, con esa norma y dar esa información previa necesaria para la preparación para la lactancia. Y ya que tienen aquí a su bebé, pues reforzamos con un acompañamiento. No es nada más pasar y decirles, pégatelo así y la leche tiene esto. Claro. No, es justo ese acompañamiento. Hay mamás que requieren más tiempo, hay mamás que no tanto. A veces es cuestión de empujamos tantito porque esa mamá lleva 4 bebés súper bien, pero hay veces que son 4 bebés y no ha podido amamantar como a ella le hubiera gustado, ¿no? Entonces identificamos, acompañamos, validamos y ofrecemos la información y las intervenciones que requieren. Súper bien, qué interesante tu trabajo, Aide. Creo que haces una labor impresionante y gracias. Como lo dices, el acompañamiento y la información hacen una gran diferencia y que también justo así como Hospital Moscati toma esta iniciativa también porque las mamás puedan tener este acercamiento contigo. Hay lugares que a lo mejor no lo tienen y como lo dices, la información tiene que ser desde el día 1 que sabes que vas a ser mamá, que conozcas y te informes y te empapes de todo lo que estás por vivir. Así es. Pues qué dicha tenerte por acá. Me gustó muchísimo que nos platicaras, que nos informaras y nos dieras pues ahora sí que la experiencia que ya tienes. Y que sin duda pues esperamos tenerte nuevamente en otro de nuestros podcasts para tocar temas más a detalle, o si igual en casita tienen alguno en específico que nos lo puedan comentar para poderlo llevar a cabo. Aide, ¿cómo te encuentran en redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar si alguna de las personas que nos está viendo en este podcast quiere tener este acercamiento contigo? Bueno, yo formo parte de un centro clínica de lactancia y nutrición que se llama Lactar. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en TikTok como Lactar Centro Clínico. Y me encuentro también aquí en el Hospital Moscati de lunes a viernes. Paso todos los días con mamá y con bebé, con todos los bebés que nacen aquí en el hospital, y en nuestros cursos prenatales, que el próximo me parece que es en mayo, entonces ahí también podemos estar acompañándolos. Pues para que estén pendientes quienes nos están viendo en casita, en Hospital Moscati suben la información en la página oficial para que puedan asistir a estos cursos donde se encuentra Aide y que obviamente van a aprender muchísimo. Es súper importante que pues también tengamos esta cultura de poder aprender cosas nuevas, porque es un cambio totalmente en tu vida que va a marcar la diferencia. Así es. Un último mensaje que le quieras decir a la audiencia que justo está pasando por un tema de lactancia o va a empezar en esto. Pues a mí me gustaría aprovechar el espacio para que sepan que es retador, pero vale totalmente el esfuerzo, que no hay mejor lugar ni sabiduría en ninguna otra persona que en ellas como mamás, y que con el acompañamiento y la información adecuada creo que pueden llevar esas lactancias de manera más llevadera, más disfrutable. No me encanta el término exitosas, sino como ellas lo desean. Y hay muchos lugares y profesionales de la salud o asesores de lactancia que les pueden apoyar en ese proceso cuando lo necesiten. Muchísimas gracias, Aide. Pues qué gusto tenerte acá, qué dicha. Gracias. Y como lo escucharon, la lactancia materna no tiene que ser perfecta, tiene que ser acompañada. Eso es algo súper importante. La información, el acompañamiento van a ser un antes y un después. Recordemos que no existe una lactancia, una maternidad perfecta. Como se mencionó, se va aprendiendo con el día al día, y la importancia de estos espacios es para que tú te puedas informar, puedas saber y sepas que también estás acompañada en el proceso. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Podcast Moscati. Hasta la próxima.